Buenos amigos, Diógenes Pino, un servidor, Manuel Jiménez. Estaremos conversando con Juan Ariel Jiménez, aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Saludos, Manuel Diógenes. Muy contento de poder compartir en esta ocasión con ustedes. Bueno, este domingo el proceso de elección va a los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Quisiéramos saber cuáles son tus expectativas, sobre todo porque se trata de una elección bastante complicada y difícil. Tengo entendido que hay abiertas 300 vacantes, es decir, es una competencia bastante cerrada. Es decir, ¿cuáles son las expectativas de Juan Ariel Jiménez? Yo creo que va a ser una experiencia interesante. Tenemos que saber que es la fiesta de las bases, porque votan los comités de base del partido y eso ha ayudado a que en esta organización se retome el dinamismo, se retome ese contacto entre los dirigentes y con los dirigentes de las bases y los aspirantes al comité central. Entonces yo creo que este domingo, por cierto, Día del Amor y la Amistad, es tiempo de darle amor al partido y eso se hace votando. Tenemos que saber que en esta ocasión van a votar los presidentes. Estamos hablando de aproximadamente 160,000 personas están convocadas a ejercer el voto. Sabemos que por los temas del COVID-19, algunas personas por su edad quizás no acudieran a votar, pero yo creo que hay gran entusiasmo en la familia PLDista de realizar el voto. Va a ser interesante, va a ser un voto electrónico con la participación en calidad de veeduría de la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que hay varios elementos interesantes para esta fiesta de la democracia interna que se está viviendo en el PLD. Licenciado, un miembro y reconocido periodista o comentarista del país, José La Luz, ha venido desde hace algún tiempo generando bastante crítica al proceso interno que lleva el Partido de la Liberación Dominicana y que se celebrará este domingo, en el que, tal y como usted señaló, solo podrán votar los presidentes de comités de bases y de intermedios, lo que conlleva a que las bases en términos general no podrán votar. ¿Qué opinión le merecen estas críticas que ha generado el periodista José La Luz en esta dirección? Y él sostiene incluso que esto viola los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, la propia ley de partidos. Varias que no puede violar los estatutos porque así quedó como medida transitoria en los nuevos estatutos. Y lo que se establece es que por los efectos del COVID-19, la elección a los miembros del comité central va a ser realizada por los presidentes del comité de base. Entonces es una medida que fue votada en las 3 rondas de selección y discusión que tiene el partido, porque en el PLD las decisiones son orgánicas. En el marco de este Congreso primero se discutió en los comités intermedios y ahí obtuvo una alta votación esta propuesta de limitar la participación por los efectos del COVID-19. Luego pasa una segunda ronda de discusión en los comités municipales, donde también quedó aprobado. Y luego es la tercera ronda final, donde más de un 61% de los participantes en el Congreso aprobaron esta medida transitoria. O sea que si se tenía alguna opinión o alguna crítica, lo correcto era expresarlo en las rondas de discusión y votación, no una vez que ya ha sido aprobado. O sea que digamos que es una crítica fuera de tiempo porque debió realizarse en los órganos del PLD y no en los medios de comunicación posterior a que ya se ha votado. Por cierto, ese comunicador pudo participar en las 3 rondas. Si decidió no hacerlo, es una elección personal, pero por eso no se puede desacreditar un proceso que las bases del partido así lo eligieron. Lo segundo que debo decir es que tenemos que ser prudentes. Estamos en un año donde estamos viviendo los embates del coronavirus, donde de hecho hay variantes de este virus que son altamente contagiosas. Entonces hay que ser responsable y evitar que un proceso partidario interno vaya a desbordar los contagios de COVID-19 y que vayan a morir personas
por estos efectos. O sea que también hay que tener esa prudencia que manda el momento. Si él entiende que la salud de las personas y evitar el exacerbar el número de contagiados no es importante, bueno, pues las bases del partido entendieron que sí y que por eso era mejor limitar la participación. Sí. Juan Ariel, yo creo que hay que poner en contexto la situación de la Liberación Dominicana. Se trata de una organización expulsada del poder que ha venido enfrentando una serie de acusaciones de irregularidades, de casos de corrupción, incluso ya las autoridades están adelantando que están investigando a un ministro y un funcionario importante, un administrador del Banco de Reserva, igualmente por caso de corrupción. Y esta situación indudablemente que afecta lo que es el posicionamiento de esta organización política en términos de opinión pública. Ahora, como aspirante al Comité Central, un órgano de dirección importante del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué entiende usted que tiene como reto esta organización política para, de alguna manera, afrontar la situación que está sosteniendo y volver al posicionamiento anterior que tenía antes de que estallara realmente una crisis a lo interno de esta organización política? Digo que pasó también por una división interna. Varios elementos, esos señalamientos y sometimientos son de índole personal. Cada funcionario es responsable de lo ocurrido en su organización. No es un cuestionamiento al Partido de la Liberación Dominicana, donde tiene cientos de miles de miembros y donde tiene cientos de personas que ocuparon cargos públicos. Entonces, el cuestionamiento es de índole personal y cada quien tiene que responder en la justicia, siguiendo el debido proceso y que se aplique la ley. Ahora, de cara a la organización, y eso es otra cosa, una familia no paga por las acciones de una persona en particular. Tenemos que diferenciar acusaciones individuales de lo partidario. Por otro lado, ciertamente es una oportunidad importante para el Partido de la Liberación Dominicana para hacer una reflexión interna de qué cosas debemos mejorar. Yo les puedo decir algunas, por ejemplo, hay que estar mucho más cercanos a las bases. Hubo una cierta desconexión entre la cúpula y las bases porque nos concentramos en gobernar. Yo creo que es hora y el Congreso que estamos llevando a cabo ayuda a esa reconexión con las bases, a volver a las bases, a los comités intermedios, a los comités municipales, estrechar esos lazos partidarios que son tan importantes y no volverlos a descuidar una vez se retorne al poder. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es muy importante la renovación. Se necesitan caras nuevas, se necesitan métodos nuevos, ideas nuevas, actividades nuevas. O sea que hay que alinear este partido a las expectativas de la sociedad en el siglo XXI. Y siempre digo que es una renovación no solamente de la juventud, porque hay personas un poco más mayor que son bastante jóvenes de idea y de formas de conectar con la población. Entonces se tiene que dar esta renovación para que haya un fortalecimiento, combinar lo mejor de lo viejo o bastante bueno de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Por otro lado, un tercer elemento que creo es retomar la agenda institucional. El Partido de la Liberación Dominicana debe tener una seria discusión a lo interno de cómo fortalecer la institucionalidad del país, del gobierno, del partido y de la sociedad en sentido general. Entonces hay una sociedad que está pidiendo esa agenda de fortalecimiento del combate a la corrupción y a la impunidad, de la transparencia. Entonces eso es algo que debemos discutir para poder proponerlo al país y pues obviamente entrar en ese debate que hará que el Partido de la Liberación Dominicana sea la opción de poder en el 2024. Sí. Perdón, la renovación que se está planteando abarca también la dirigencia de base, es decir, los miembros de base de la organización, me refiero a nivel de presidente de comité de base y de comité intermedio. Así es, en esta etapa se va a elegir una cantidad nueva de miembros del Comité Central. Ese nuevo Comité Central elegirá presidente, secretario general y al nuevo comité político
Y posterior a eso, entonces se reestructura de abajo hacia arriba. Comité de base, comité intermedio, comité municipal y comité provincial. O sea que esta reestructuración que está viviendo el partido es en todos los niveles, desde la base hasta la cúpula, en todo se está dando una renovación. Licenciado, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, pese a ser la segunda fuerza política en importancia de la República Dominicana, según los resultados de las últimas elecciones y conforme lo ha ratificado la Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana está prácticamente ausente del debate nacional. No se oye ninguna voz del Partido de la Liberación Dominicana referirse al tema de vacunas, al tema de alzas de precio, al tema de cancelaciones masivas de empleados públicos. El PLD está prácticamente ausente de esos temas. Incluso no se habla nada, no se oye nada del Partido de la Liberación Dominicana hablando del endeudamiento que lleva el gobierno en este momento. ¿A qué usted entiende que obedece ese, digamos, aislamiento del Partido de la Liberación Dominicana de los temas nacionales? Al Congreso. Nos hemos tomado unos meses para discutir a lo interno de la Casa el nuevo esquema organizacional que necesitamos. Hubo una interesante discusión de los estatutos. Como dije anteriormente, son 3 rondas donde se tiene que discutir a lo largo y ancho del partido cuáles son las modificaciones estatutarias que queremos, las modificaciones de los documentos fundacionales temáticos, donde se discute la política de género, la política de la juventud, la política organizacional, la política de medio ambiente, la formación política. Entonces, por eso digo que nos hemos concentrado en fortalecer la casa, pero una vez concluido este Congreso, vamos a ver un PLD realizando una oposición constructiva, realizando una oposición que aporte al debate nacional, no una oposición irresponsable haciendo señalamientos como que el COVID-19 es un invento del partido de gobierno, que no se necesitan los toques de queda, que no se necesite el uso de mascarillas. No, ese no es el tipo de política que nosotros queremos hacer. Eso se lo dejamos a otras personas que hoy en día están siendo víctimas de la forma irresponsable como realizaron oposición. Nosotros nos hemos concentrado en que en la oposición se tiene que aportar al país, señalar lo que está mal y hacer una propuesta de cómo entendemos debería hacerse e incluso señalar cuando las cosas se hacen bien. Entonces yo diría que esta oposición al que nos estamos preparando va a marcar la diferencia de cómo hace política un partido y los demás. Sí. Es economista, pero al mismo tiempo fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es indudable que la pandemia, la crisis sanitaria que vive no solo República Dominicana, sino el mundo, ha generado una situación económica complicada. Pero al parecer, cuando uno escucha al presidente Luis Abinader, los efectos económicos de la pandemia no han sido tan graves en lo que se refiere al país, puesto que semanalmente se están anunciando la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, de grandes iniciativas, y uno lo primero que se pregunta, ¿qué tal con el tema de las recaudaciones? Y al parecer todos estos proyectos se están anunciando porque está en carpeta precisamente una reforma fiscal que ya se está anunciando que se está preparando la convocatoria para iniciar las discusiones de esta reforma, que al parecer no sería un pacto fiscal. Y queríamos escuchar su opinión sobre esto. Es decir, ¿realmente hay las posibilidades concretas de que el Estado o el gobierno central cuente con los recursos necesarios para la implementación de estos grandes proyectos de infraestructura y de otra índole que han sido anunciados? Yo creo que primero tenemos que discutir la pertinencia. Ahora mismo en República Dominicana el principal reto que tenemos es el de sobrevivir los efectos del COVID-19 en la salud de las personas y en la economía. A nivel de salud, nosotros tenemos que concentrarnos en fortalecer el sistema de salud pública. Estamos hablando de aumentar cantidad de pruebas. Yo he sugerido que se hagan alianzas con las universidades, tal como lo hizo Corea del Sur, que se fortalezcan los hospitales, un mayor número de camas, un mayor número de ventiladores, que se fortalezca la atención domiciliaria para evitar la gravedad del virus. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, en aspecto económico, tenemos que proteger el consumo privado.
Y por eso es tan importante los programas FASE, Quédate en casa, PATI, porque ayuda a que esas personas no dejen de consumir y por tanto las empresas puedan seguir vendiendo y al seguir vendiendo no van a despedir un gran número de empleados. En un tercer renglón, yo diría apoyo a las MIPIMES. Esto es muy importante para evitar una quiebra generalizada. Entonces, los grandes proyectos de infraestructura, que sin duda son importantes para el país, hay que decir que ahora mismo no deben ser la prioridad desde el punto de vista económico, del ciclo económico. Son proyectos muy costosos, normalmente intensivos en el uso de capital, que no crean tantos empleos. Entonces yo creo que en el aspecto meramente de pertinencia económica, lo más importante es proteger el consumo de las familias y la supervivencia de las empresas. Por otro lado, la situación fiscal no es suficientemente robusta para realizar todos esos proyectos, que una cosa es hacer una promesa que no cuesta nada, más que un tweet, más que un pronunciamiento, y otro muy distinto es encontrar el espacio presupuestario para realizarlo. Entonces, conforme se van haciendo todas estas promesas de proyectos, me temo que la reforma fiscal que se está preparando va a ser sumamente agresiva y se va a realizar en un momento donde la economía todavía está rezagada. O sea que yo sería cauteloso de no hacer tantas promesas que luego o no se podrán cumplir o requerirán de una reforma fiscal demasiado ambiciosa para poder dar cumplimiento de la misma. Disculpe, cuando usted habla de una reforma fiscal bastante agresiva, ¿a qué se refiere en concreto? Porque uno diría, bueno, ¿cuál sería el espacio disponible para imponer gravámenes a grupos o sectores económicos o actividad económica en la República Dominicana? Bueno, cuando uno empieza a sumar todas las promesas que se hacen día a día, allí una carretera, allí una presa, allí una universidad, uno dice de dónde van a salir los recursos. Cuando uno, además de eso, le complementa la caída en los ingresos que se va a tener por menor actividad económica, uno dice hay una brecha fiscal bastante amplia que el gobierno tendría que salir a buscar. Yo espero que lo que se ha prometido en el programa de gobierno del hoy presidente Luis Abinader, de que hay 129 mil millones de pesos que se pueden reajustar en el gasto, yo me imagino que saldrán de ahí, pero me temo que eso es otra promesa que se hizo en campaña, que no es cierto, y que el gobierno este año llevará una reforma fiscal que a mi juicio, por todo lo que estoy viendo, será un duro golpe para la economía. Licenciado, Yo, al final del gobierno del presidente Danilo Medina, del que usted fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, desde el gobierno se anunció que le dejaría en las arcas al nuevo gobierno 100.000 millones de pesos. En innúmeras ocasiones hemos oído a las actuales autoridades, incluyendo a su presidente Luis Abinader, desmentir esa información y decir que ellos tuvieron que asumir las arcas en cero y que tuvieron que asumir pagos desde julio que quedaban pendientes de la administración de Danilo Medina. ¿Qué de cierto tiene toda esa versión entre una y otra? Hay mucho juego de medias verdades. Nosotros tenemos que saber que un gobierno no tiene una cuenta bancaria para usar durante el año. Un gobierno tiene recaudaciones periódicas cada mes, que es lo que va aportando los recursos. Entonces, cuando se habla de el estado de las arcas públicas el día 16 de agosto, se está faltando a la verdad al no especificar que los pagos de impuestos se realizan los días 20 de cada mes. Entonces es un juego con medias verdades para confundir a la población. También hay que decir que los préstamos se toman en la fecha más próxima en que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque si se toman con tiempo anticipado, se está pagando intereses innecesariamente. Entonces yo creo que básicamente detrás de esos señalamientos es un desconocimiento del funcionamiento de las finanzas públicas y de cómo el Estado tiene ingresos y realiza gastos. sí. Bueno, finalmente, licenciado Juan Ariel Jiménez, si desea hacerle alguna exhortación a, a,
a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que tendrán derecho al voto en esta elección del próximo domingo. Adelante. Claro que sí. Bueno, decirles que yo estaría feliz de que las personas que van a votar este domingo pues me apoyen en la casilla número 140 de la boleta nacional. Yo estoy muy comprometido con mi país, muy comprometido con la democracia y muy comprometido con el Partido de la Liberación Dominicana, que creo que lo mejor está por venir. Son muchas las cosas que podemos aportarle al país, muchas cosas buenas que aprendimos, muchos errores que tenemos que corregir, pero definitivamente nosotros, y en mi caso particular, estoy sumamente comprometido de dar lo mejor de mí y lo haré desde el Comité Central, si me apoyan, en la casilla 140 de la boleta nacional este domingo 14 de febrero. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Juan Ariel Jiménez, aspirante a miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y mucha suerte en sus aspiraciones. Así que a los amigos televidentes, agradecerles su sintonía. Diógenes Pina, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.